de Camino de la Verdad aquí para 1330, a Mariano Sánchez. Así es. Ya lo tenemos con nosotros. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días para todos. Bien, ¿Cómo están? bien, bueno, bien Ponele. es un decir, ¿no? Ya Sí, estamos ya con la reglamentación de ganancias, sí. con los mínimos, con los pisos que han establecido. Y bueno, Con todo el otra, perjuicio. otra Creo que se vez, escucha mucho retorno. eh, ¿estarás con A manos ver, libres? no, para nada. Me escucho yo. A ver, espera. Estoy escuchando yo. Ahí está. Bien, Bueno, vamos a hacer lo posible. bueno. Ahora, ahí. Nosotros te escuchamos bien, nosotros te escuchamos bien. Genial. Nosotros te escuchamos bien. Bueno, más que nada, sí. Lo que se promulgó y salió en el boletín oficial son todas las modificaciones para perjudicar al crecimiento sostenido de los trabajadores de todas las actividades y en particular a los que representamos a través de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros en el convenio 4089. Son modificaciones de otro tipo de gobierno que impulsa y tiene otra política en donde perjudica exponencialmente al trabajador, no solo por la inflación, las paritarias, las limitaciones, la recesión, sino por cobrar un impuesto nuevamente que habíamos erradicado el año pasado a la clase trabajadora, a la clase que impulsa y motoriza este país para hacerlo crecer, ¿no? Claramente, ¿no? La vuelta de la cuarta categoría absolutamente regresivo, ¿no? Totalmente. Recuerden que a fines del año pasado, con el anterior ministro de Economía, Sergio Massa, se habían impulsado unas medidas en un paquete que estaban dentro de un paquete económico que era, si mal no recuerdo, la ley 27701. Se había buscado aliviar en ese último tramo a través de decretos que habían salido para dejar exento el aguinaldo, ya se venía trabajando, y lo que se buscó en una última de las medidas que pudo realizar Sergio Massa fue hacer una trazabilidad del impuesto a las ganancias con otras cuestiones que eran los derechos de la seguridad social. Y en una medida que había tomado en conjunto con la ex titular del ANSES, que era Raberta, que es importante que la gente lo entienda esto, porque había un universo de niños y niñas que no cobraban asignaciones familiares. Pero decís, ¿qué tiene que ver con ganancias? Y bueno, en ganancias vos podías deducir como carga familiar a tus hijos. Entonces vos, es lo que va a pasar ahora, vos podés cargar a tu hijo y te van a dar un valor en plata para bajar el margen de retención. Entonces se había detectado que había un universo de trabajadores que no accedían a la asignación universal y que tampoco cobraban ganancias. Entonces se decidió que el piso de ganancias iba a ser el techo a partir. Si un trabajador no llegaba a pagar ganancias, iba a cobrar asignación universal. Y si pagaba ganancias, no cobraba asignación universal, pero podía deducir a los hijos en lo que era esto. Entonces, ingresaron nuevamente a cobrar asignaciones familiares casi 1 millón de niños y niñas, o sea, a través de aproximadamente 500.000 trabajadores en relación de dependencias que se cruzaron datos con el ANSES y se detectó que había 1.6 niños y niñas por cada uno, y bueno, era muy importante porque esos niños pasaron a cobrar asignaciones familiares y después del otro lado estaban cubiertos también los niños de los trabajadores que tenían mayor remuneración porque lo podían deducir de ganancia. Eso fue una primera lista que Claro. se hizo en el 2023 en un trabajo en conjunto con el ANSES, con el gobierno anterior, y bueno, con Pablo impulsándolo siempre desde la CGT con Hugo, ¿no? Claramente. Luego, nosotros pudimos seguir trabajando el tema de ganancias, cuando sabíamos que la meta final era erradicarlo a través del impuesto celular, y pudimos impulsar a través de esa ley, que es la 27701, no quiero meter mucho en normativa, capaz se pierde el hilo, pero bueno, de vez en No, cuando no, alguna hay que, no, no. hay que acudir a la misma para seguir un orden. Y esa ley dio un beneficio histórico extraordinario también, que se trabajó en su momento con Guzmán y después con Massa, para los trabajadores de larga distancia. El trabajador de larga distancia podía deducir
como los gastos de movilidad y viáticos, de forma que venía atado a una ganancia imponible, lo podía deducir a comparación de otras organizaciones por 4, que era un valor que descomprimía exponencialmente la retención de ganancias que tenían aplicada a los trabajadores y permitía el alivio a ese trabajador. O sea, siempre tenemos que ver la naturaleza de la actividad. Larga distancia es un trabajador que capaz sale de su casa, saluda a su familia y se va por 15 días, porque en el medio le agarró un temporal en la ruta o es de cruce fronterizo, entonces tiene horas extraordinarias obligatorias ese trabajador de larga distancia, muchas veces, porque no puede decir, bueno, se cumplió mi horario, dejo el camión en la ruta y me vuelvo. Entonces, esas horas extraordinarias que se le pagan, que tiene una composición también de comida y de dónde va a estar ubicado ese trabajador en el medio de una ruta, tenían retención de ganancias. Entonces, con este beneficio que se consiguió, logramos que esos trabajadores no tuviesen retención de ganancias y descomprimir el impuesto, además de otros temas más profundos que llevaba a que ese trabajador no quisiera ser más productivo o hacer esos tipos de viajes porque le decía que le retenían sobre alimentos ganancias, que era una locura. Bueno, eso lo habíamos logrado también. Y como última medida que se tomó, que es muy importante también marcarla, era ya directamente sacar a la clase trabajadora de pagar este impuesto maldito, que más llamado ganancia, ¿no? Que siempre hablamos que la ganancia no es ni abundancia ni riqueza, no, claramente. es un sueldo Es un para sueldo. vivir dignamente, como es el lema siempre que dice nuestro secretario general Hugo Antonio Moyano. Pero es importante también nombrar esto porque cuando se logra impulsar la medida en la modificación y se pasa a llamar impuesto cedular, ya viene atado a otras cuestiones. Ejemplo, al famoso salario mínimo vital y móvil, el cual se discute en el Consejo del Salario, en donde lo discute las organizaciones sindicales, la Unión Industrial y como tercer eslabón de esta discusión está el gobierno. Da la cuestión que estaba todo alineado para que cada vez que se actualizaba el salario mínimo vital y móvil siempre estuviese el mismo universo de 80.000 trabajadores, que eran los más pudientes, que era orientado a un gerente de una empresa. Cuando se termina el año y se comienza este año con eso, que era la ley 27.725, si mal no recuerdo. Pero ¿qué pasa? El salario mínimo vital y móvil se actualizaba en la reunión del Consejo del Salario, en donde siempre las organizaciones sindicales pedían lo que correspondía de acuerdo a la pérdida de nivel adquisitivo que habían tenido los trabajadores por inflación, y desde que está este gobierno unilateralmente lo que ha surgido es que por decreto ellos establecen el valor que hay que actualizarlo. Directamente. No se toma en consideración los valores que en las discusiones, entre otros, Pablo, como siempre de forma atinada, decía sobre el valor que había que actualizarlo realmente. Entonces siempre lo actualizaron por debajo, generaron una distorsión en el salario mínimo vital y móvil que provocó que un trabajador que el año pasado no pagaba más ganancias y a principios de este año no pagaba ganancias, terminase en junio pagando ganancias nuevamente, por la distorsión del salario mínimo con respecto a la actualización por inflación. Entonces, vos tenías un salario mínimo que venía desde noviembre del año pasado sin actualizarse, y el impuesto celular era que vos no podías superar 180 salarios mínimos al año, entonces había que hacer un cálculo y siempre volver para atrás a ver si lo superabas o no. Entonces, nosotros tenemos organizaciones sindicales que siempre intentan cubrir la necesidad de los trabajadores y pelean por paritarias que vayan acompañando el nivel de inflación que hay, como es la nuestra, como la de camioneros, y bueno, llegó en un momento que la distorsión era tanto que ya empezamos a detectar casos de trabajadores propios de nuestra actividad que estaban teniendo retenciones de ganancia exponenciales, porque la tabla del impuesto celular casi, después que cuando empezás a no cumplir con el requisito de los salarios mínimos, que son 15 mensuales, 180 al año, ya empezás a pagar una alicuota alta, casi del 35%. Bueno, hemos visto recibos de sueldos, más que nada en la actividad de larga distancia, con 700.000, 800.000 pesos de retención de ganancias, que es una locura. Entonces eso nos puso en estado de alerta, hemos tenido reuniones propias en la federación, con toda la comisión directiva, para ver qué podíamos llegar a trazar con respecto a todos estos cambios que se estaban produciendo, primero por los decretos unilateralmente en la actualización del salario mínimo, y después porque sabíamos que ya se venían con todo este paquete que tiene un nombre muy significativo, un paquete es como para
la nueva ley, que es la 27743, que impulsa un crecimiento del país a través de todo este paquete fiscal que trazaron, bueno, que ya se promulgó, en el cual salió el decreto y también salió la reglamentación, en donde como primera medida lo que hacen es derogar. Artículo 70 de la ley 27743 dice, derógase, y empieza, pum, 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 enumera un montón de incisos, y esos incisos eran los que anteriormente al impuesto celular te daban beneficios. ¿Cuáles eran esos beneficios? Tratamientos por horas al 50, tratamiento por horas al 100, o sea, las grabadas y las de fin de semana, tratamiento por viático de corta distancia, que es un gasto de alimentos, derogaron también el tratamiento por viáticos de larga distancia, que es para lo que habíamos mencionado en el comienzo de la charla de lo que es el trabajador que está lejos de su casa, que tiene que gastar en alimentos, que está en parte haciendo algo obligatorio y que le retienen por eso ganancias. Bueno, todos esos beneficios que se habían conseguido los derogaron, directamente los sacaron, no es que dijeron vamos a hacer un tratamiento específico. Entonces lo que yo entiendo con todo esto es que si un trabajador, ¿para cómo que te bajan el piso? Claro. Porque el salario mínimo es 156.000 pesos de noviembre del año pasado. Cuando vos lo multiplicás por el año y lo dividís por 12, te da una remuneración. Vos no podías superar una remuneración bruta de 2.340.000 pesos. Ahora, sí, la nueva ley te dice que... En julio se iba a 3 millones Exacto. y medio. Se actualizó, pero claro. ¿Qué pasa? En la ley de ganancia no llegaron a aplicarlo. Claro, exacto. En el celular. Porque ahí ya se iba a 3 millones y medio, como bien mencionás vos. Pero ¿qué pasa? Los pocos o muchos que tuvieron retención fueron sobre 2.340.000 pesos. Claro. Ahora, tenían que haberlo hecho retroactivo a enero, recalcular, pero no salió ninguna reglamentación respecto a eso. Entonces ahí sobre la consideración que haya tomado cada área de liquidaciones respecto a ese tema en particular. Pero ¿qué pasa? Supongamos que la base eran los salarios de 156.000, que era 2.340.000 pesos, a partir de ahí pagaba ganancias, ¿no? Uh-huh. Bueno, el universo eran 90.000 trabajadores. Claro. Ahora, vuelven a pagar casi 1 millón de trabajadores, ¿sobre qué piso? 1.800.000. Claro. O sea, sí, bajaron el piso a partir del cual se retiene ganancia, lo único que vos ahora tenés una deducción personalísima, que es la que presente el trabajador a través de nuevo de la declaración jurada, donde tiene que tener clave fiscal, validación de datos biométricos y presentarla siempre y cuando pueda. Entonces vas a tener un trabajador en una misma empresa que va a cobrar lo mismo, pero uno va a tener para deducir y el otro no, y a uno le van a retener ganancias, al otro quizás no. Entonces va a generar esa disparidad propia de un mismo trabajador con una misma antigüedad y con una misma remuneración. Y a su vez, dentro de las derogaciones del artículo 70, lo que a vos te provoca es que si un trabajador supera el 1.800.000 pesos, lo demás es la ganancia neta, supuestamente ganancia entre comillas neta, sujeta a impuesto, que va a ir una tabla con alicuotas. Mientras más remuneración neta, sujeta a impuesto quede, más pagás. Que es una locura. No, una locura, porque si el sí. Es una locura. ¿Por qué? Porque si un trabajador es más productivo, hace más horas, trabaja más feriados, está más lejos de su casa durante más tiempo, más le retienen. Porque antes vos por lo menos tenías un tratamiento por hora, que decía, bueno, si son horas de fin de semana no se tomarán en cuenta. Si son de semana, no te permitirán el salto de escala, esa famosa alicuota. Bueno, ahora no, ahora directamente graba todo. Concepto remunerativo, extra, no los remunerativo. Premios, todo. Abarca todo. Abarca todo, bajaron el piso, prometieron algo que no era, como también lo prometió el actual presidente cuando bueno, le tocó en su momento apoyar la medida para sacar el impuesto y ahora lo volvió a meter. Sí, él dijo que se cortaba un brazo antes de poner un impuesto. Yo lo veo bueno, con los dos muy los dos brazos y las piernas se tienen que cortar y cerrar la boca, porque realmente con todo respeto que se debe merecer una investidura presidencial, pero bueno, la verdad que las medidas que está tomando impactan directo a la clase trabajadora y en este caso que es ganancias, también provoca una distorsión y una confusión en las áreas de liquidaciones que no saben cómo van a retener ganancias porque la reglamentación salió antes de ayer
y en base a eso hay que reliquidarle el primer semestre, el segundo, ver cuánto te va a pagar, no tendría que ser confiscatorio, o sea, ahí hay otro tema, porque vos tenés que ver que no sea confiscatorio, que se cumpla con el principio de progresividad, que no existe un mecanismo de cohesión al trabajador. O sea, si el trabajador quiere trabajar más para vivir mejor, le cortás, lo limitás, porque va a tener que pensar hoy en día qué hace con su remuneración. Y ni hablar de las paritarias, porque si vos tenés que reajustar, de acuerdo a la inflación que vos tengas mensualmente o por la interanual, vas a tener que analizar los sueldos que tengas en los conformados para ver qué pérdida puede llegar a tener un trabajador que no presentó nada. Podés decir, bueno, pero ahora podés deducir. Sí, siempre y cuando el trabajador tenga algo para deducir. Si no, se tomará como base el 1,8 en bruto. Es una locura porque desde toda la salista le pegás al que hace productivo al país, al que hace el crecimiento de esta hermosa nación. Claro. Ni hablar de zona patagónica. Bueno, también lo eliminó, ¿no? También lo eliminó eso. Eliminó el 22% la de incremento que tenían ahí. Para los trabajadores de la Patagonia, la eliminó de cuajo. Sacó todo. Es todo. Una medida de neto corte fiscalista. Sí. Porque no te olvides que esto representa el 0,4% del PBI, lo cual le permite mantener el equilibrio fiscal y que los gobernadores que se vean visto perjudicados por la eliminación de la cuarta categoría ahora vuelven a percibir. Sí, que también mucho en el discurso dijeron cuando tengamos la primera retención, o sea que van a tomar medidas de fuerza y son los mismos que la aprobaron después. Sí, o sea claro. que es muy confuso, por eso que nosotros, y es orgulloso también de pertenecer a una organización que siempre mantuvo la premisa, siempre dijo no al impuesto a la ganancia, siempre se trabajó, es importante remarcar los momentos que nosotros tuvimos logros y conquistas donde permitieron descomprimir el impuesto, devolver dinero, erradicar aguinaldos que habían, o sueldos anuales complementarios que habían quedado por decreto por fuera, que fueron cuestiones que habló tanto Pablo como Hugo con los gobiernos anteriores para que no impactaran directamente a la clase trabajadora, mientras se trabajaba en la medida del impuesto cedular para ya directamente sacar a la clase trabajadora de ahí. Pero realmente todas estas nuevas medidas que están impulsando, la limitación de las paritarias, el dibujo de la inflación que están sosteniendo, que supuestamente va a bajar, ¿bajo qué punto baja? Bajo el punto de una recesión, más que el trabajador no pueda realizar horas extras, que tenga un estancamiento de su sueldo, que no pueda crecer, y en el caso del trabajador que necesite o pretenda crecer y pueda, le pones un impuesto para que directamente tenga que regular en el momento de salir a trabajar de su casa. Es una locura, la verdad que es una locura. Para mí también va a ser una locura en lo que es el hecho de la presentación de las declaraciones juradas. Quien presenta, quien no, es volver a empezar en este tema, ver mientras tanto cómo impacta a cada trabajador, porque las áreas de liquidación nos van a tomar todas las mismas consideraciones. Y bueno, vamos a tener que estar, como siempre, detectando los casos, hablando con las delegaciones, las seccionales y las diferentes provincias para ver cómo podemos ayudar a los trabajadores en este contexto hasta que, bueno, surja quizás alguna medida que nos dé una ayuda y ya directamente erradicar nuevamente este impuesto que vuelven a traer arbitrariamente, injustamente a la clase trabajadora y que, bueno, tanto Hugo como Pablo siempre como lema era no al impuesto al trabajo y bueno, lo habíamos sacado y bueno, acá te muestra también el Mariano, tipo de gobierno que hoy en día está, ¿no? Te saque un poquito de foco. Ponele en claro a la gente que te está escuchando el tema de cómo incide el cobro del aguinaldo con respecto al sueldo y cómo quedaría a grosso modo una deducción, si incluye o no incluye. Pone claro. No, ahora lo dejaron a consideración del área de liquidaciones. Vos antes tenías la 12ª parte del aguinaldo que agregar mes a mes a ese famoso, pongámosle el piso ahora a 1,8. Al 1,8 vos le agregabas la 12ª parte del aguinaldo para que en el momento de que se haga efectivo el mismo no tengas una retención de ganancias alta por el cobro del aguinaldo. Vos cobrabas el aguinaldo y el sueldo y llegabas a tener una retención alta. Entonces se hacía un tratamiento que era la 12ª parte del SAT. Entonces vos en el momento de cobrar el aguinaldo lo cobrabas limpio porque a vos se te iba reteniendo, entre comillas, desde enero a junio, una porción de eso que te deberían retener en junio.
Ahora esa consideración de las empresas, de las áreas de liquidaciones, y no debería, pero va a mi entender pasar que va a ser confiscatorio en muchos casos, porque le vas a tener que retener lo que no lo retuviste en julio, en agosto, más lo de agosto, en algunos casos que pueda llegar a haber, no sé, digo yo, un embargo por alimentos y el trabajador que va a cobrar ahí en ese caso. ¿Qué consideración se va a tomar? Entonces no se piensa en el trabajador que se levanta todos los días para darle el plato de comida a su familia, en cómo impacta este impuesto. Por eso que, bueno, como organización y como dirigente de la federación estamos analizando todos los datos, el impacto que tienen las diferentes actividades para realmente ver qué podemos o qué reclamo se puede impulsar para bueno, demostrar que es confiscatorio, que no cumple con los principios de progresividad y, como te había mencionado, que limita el crecimiento de la clase trabajadora, más que nada los trabajadores que nosotros representamos. Claramente. Mariano, como siempre, muy claro en todos tus conceptos. Te agradecemos. Y lo vamos a tener sí, lo obviamente, máximo posible. Obviamente te vamos a seguir molestando, Mariano. Eso Molestar no, para mí siempre fue importante remarcar a los trabajadores que Camioneros estaba siempre presente en esta lucha contra el impuesto a la ganancia. Pablo de la CGT y como secretario adjunto del Sindicato de Buenos Aires, y Hugo como secretario general a nivel nacional. También siempre se impulsó, se buscó lo mismo, alguna ley, algún beneficio a los trabajadores que representamos, como también a todos los que le impacta, porque van a ingresar nuevamente 1 millón de trabajadores a tener esto. Y bueno, seguiremos trabajando, manteniendo siempre el espíritu de esta organización, que es el cuidado del nivel adquisitivo de los trabajadores. Muchísimas gracias, Mariano. Que tengas buen fin de semana. Gracias a ustedes y bueno, que tengan un excelente fin de semana dentro de todo. Saludos.